aprendamos lo que el Señor nos quiere decir. Cada día cuando venimos los jueves, venimos a aprender doctrina. Y qué hermoso cuando aprendemos doctrina, porque cuando aprendemos, desaprendemos lo que hayamos aprendido que no era correcto y aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Y en esta mañana yo quiero, mis amados, ahí donde ustedes están, por un momento hemos orado, hemos clamado, pero que inclinen su rostro y vamos a orar para que el Señor sea hablando en esta mañana a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que sea Dios enseñándonos esta palabra que nos trae en esta mañana. Padre, una vez más, Señor, nos inclinamos delante de ti, Señor. Oramos y rogamos, Señor Dios, que seas tú hablando, Padre, a tus hijos, a tu pueblo. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz. Padre, y en esta mañana, Señor, estamos atentos a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables a nuestro corazón y que esa palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser y que haga rema y que haga lo que tú quieres que haga en nuestras vidas. Tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que entra al corazón y hace lo que tú quieres. Y en esta mañana, Señor, te rogamos, Dios, que tú hables a cada vida, a cada persona, Señor, que está aquí y que nos está viendo allá a través del internet o de este video, Padre. Yo te ruego en esta mañana que seas tú, Señor, Dios mío, mostrándonos tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es un 100% verdad. Tu palabra es la verdad absoluta. No hay otra verdad sino tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, yo quiero que abran sus Biblias en Mateo 16, versículos 18 y 19. Aleluya. Mateo 16, versículo 18 y 19. Y mientras tú estás buscando el texto, el título que yo le di a esta enseñanza es Pedro abre la entrada al cielo. ¿Qué está diciendo, pastora? Pedro abre la entrada al cielo, y vamos a entender por qué, mis amados. Mateo 16, versículos 18 y 19. Todos sabemos que Pedro fue uno de los 12 apóstoles, uno de los que Jesús amaba. Jesús amaba a todos sus discípulos, pero él tenía 3 discípulos especialmente. Y uno de ellos era Pedro. Y aunque Pedro lo negó y le falló a Dios, le falló a Jesús, él lo amaba. Pedro tenía el Espíritu Santo. Y yo quiero que entendamos por qué Pedro abre la entrada al cielo. Y lo vamos a entender perfectamente en esta mañana. Dice que Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos. Le entrega esta gran comisión a Pedro. Y vamos a leer la palabra y vamos a entenderla muy correctamente. Mateo 16, versículos 18 y 19 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y yo también te digo. Aquí estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, le estaba diciendo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Y vamos a entender qué significa lo que Jesucristo le estaba diciendo a Pedro. Primero tenemos que entender qué significa Pedro. La palabra Pedro significa roca. La roca sobre la cual Cristo construiría su iglesia. ¿Y cuál es esa roca? Dicen la roca sobre la cual nuestro Señor Jesucristo construiría su iglesia.
Y es importante entender que esta roca era la confesión o la predicación que Pedro iba a comenzar a hacer. Pedro, después de Cristo, fue el primer apóstol que comenzó a predicar el evangelio. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo que a ti te daré las llaves, por eso tenemos que entender lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. Pero para entender perfectamente este mensaje tan hermoso que nos va a quitar y nos va a abrir un panorama totalmente diferente al que creíamos que era correcto, vamos a mirar 4 puntos importantes que son claves para entender lo que le quería decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro y por consiguiente a nosotros, sus hijos. Y 4 puntos es: el primero, la iglesia todavía no había sido edificada. Vamos a mirar este primer punto. La iglesia todavía no había sido edificada cuando Cristo le dice estas palabras a Pedro. Y quiero que ahí nuevamente en el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré, todavía no la había edificado. Edificaré. Aquí nos muestra que la iglesia aún no había comenzado. Hasta este momento los apóstoles no comprendían, ellos no entendían lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo comprendían, así como a veces no comprendemos muchas cosas, pero con el tiempo comenzamos a entender. Y es importante entender que Pedro es el primero que da ese discurso. Y por un momentico vayámonos a Hechos 2:38 al 41. Pero como vamos a estar estudiando Mateo, quiero que no pierdan esta cita bíblica y vamos a entender Hechos 2:38 al 41. Hechos 2:38 al 41. Y antes de ir al 38, porque es un discurso bastante largo, pero solamente como para parafrasear, quiero explicarles que Pedro aquí comenzó un discurso a los judíos, porque cuando vino el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánime juntos, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas, y todos ellos hablaron en otros idiomas. Lenguas son idiomas, otros idiomas. Es otros idiomas que hablaron los apóstoles por el Espíritu Santo. Los idiomas, el propósito de un idioma es hacer entender algo, hacer entender un mensaje. No son las lenguas que nos enseñaron de hoy en día. Es los idiomas los que los apóstoles hablaron. Y creo que todo esto lo hemos visto, que cuando el Espíritu Santo vino aquel día, dice que esos apóstoles y los discípulos hablaron lenguas, hablaron idiomas a muchos países, y ellos estaban atónitos, y algunos entendieron que era Dios, pero otros se burlaban y decían: están borrachos, están ebrios. Y es ahí donde el apóstol Pedro dice: varones judíos, y quiero que lo vean ahí en Hechos 2:14. Hechos 2:14, aleluya, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza un discurso, comienza a decirles que esto no era que estuvieran llenos de mosto, sino que era el profeta Joel, que había profetizado muchos años antes que esto iba a suceder. Y todo esto comienza a decirle a los judíos. Pedro es el primero que predica el evangelio y les habla a los judíos. Y ahí en el versículo 38, Hechos 2:38, ahora sí vamos a Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro es el primer apóstol que predicó la palabra a los judíos y les dice que se arrepintieran, Hay 3 grupos en los cuales Pedro por primera vez les predica, y aún el primer grupo es los judíos. Dice que poco después de la muerte de Cristo, Pedro animó a la multitud de judíos y a conversos a aceptar a Jesús como rey, porque muchos no lo habían aceptado. Dice que además les mostró lo que habían de hacer para la salvación. Y dice: para ustedes es la promesa, les decía Pedro, porque hasta ahí Pedro creía que la salvación era únicamente para los judíos. Él creía eso. Pero va un segundo punto donde Pedro le predica a los samaritanos. Quiero que vayan a Hechos 8:5. Por eso es importante que entendamos por qué cada palabra. Hechos 8:5. Aleluya. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe les predica a Cristo primero, pero fue necesario en Hechos 8, 14, 17 que fuera uno de los apóstoles. Y ese primer apóstol fue Pedro. Amén, aleluya. Hechos 8, 14 al 17. Aunque Felipe les habló a los samaritanos, Pedro dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Algo muy importante que tenemos que recordar y entender aquí. Dice, por eso es importante entender la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo, antes en el tiempo antiguo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, como cuando lo hizo con Sansón, como cuando lo hacía con David, venía y digamos, tomaba a esa persona, pero el Espíritu Santo volvía y se iba. Pero cuando ya Cristo viene, Cristo le da el Espíritu Santo a sus apóstoles. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo en ese momento. Por eso es importante, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, o sea, sobre ninguno de las otras personas, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Algo muy importante, el bautismo del Espíritu Santo no es el hablar lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es en el momento que recibo a Cristo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, me arrepiento, le entrego mi vida, el Espíritu Santo inmediatamente viene a mi vida, me sella. Y cuando yo tengo ese sello del Espíritu Santo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que hacemos con agua es un bautismo por obediencia, para decir ante el mundo: muero al pecado. Pero en el momento que recibimos a Cristo, viene todo completo. El Espíritu Santo viene a mi vida y vive dentro de mí. Amén. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y ya ustedes lo tienen claro. Y ahí en el 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Los apóstoles le imponían las manos en ese tiempo porque ellos tenían un poder. El poder del Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles. Ellos imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo en esta ocasión.
Aleluya. Nosotros no necesitamos que nos impongan manos. En el momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Amén. Y es importante entender y recordar estas palabras. Y dice que a los samaritanos vinieron y recibieron también la palabra. Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y los judíos ven a los samaritanos como poca cosa. Y ellos creían que la salvación era únicamente para ellos, para los judíos. Cuando ven que los samaritanos también tenían derecho, para los judíos no fue nada fácil. Pero Pedro, Jesús le comisionó que él tenía que ir y predicar el evangelio a todos ellos. Otro grupo de personas, a nosotros los gentiles. ¿Por qué digo que a nosotros? Porque todos los que no son judíos son gentiles. Todas las ciudades del mundo entero que no son judíos se llaman gentiles acá en la palabra de Dios. Y dice que a los gentiles también se les predicó el evangelio. 3 años y medio después de la muerte de Jesús, Dios le revela a Pedro que los gentiles también tenían la oportunidad de entrar en el reino. Recordemos cuando Dios le muestra a Pedro una visión y le dice que mata y coma unos animales y que él dice: ninguna cosa inmunda ha entrado a mí. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y el Señor le muestra también, le muestra esa visión. Pero quiero que ahí en Hechos 10, 30 al 35 veamos solamente una parte, porque si leyéramos todo nos quedaríamos solamente con esa parte. Leamos Hechos 10, 35, 10, 30 al 35. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón. Una vez más, Simón, recordemos que Cristo le cambió el nombre de Simón a Pedro, que quería decir roca. Dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro reconoce que Cristo también le iba a dar la salvación a los gentiles. Para Pedro no era fácil porque él era un judío y él creía que la salvación únicamente le correspondía a los judíos. Pero el Señor le muestra que no es así. Y ahí en el versículo 44 y 45 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Él dice, ahí Pedro reconoce que no solamente era para los judíos, sino para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles. 3 grupos en las cuales Pedro tiene que reconocer. Y hasta este momento la iglesia no había sido edificada, pero el primer sermón que Pedro da se convirtieron 3,000 personas. Por eso cuando Cristo le dijo: a ti te daré las llaves. Y vamos a un segundo punto para seguir entendiendo lo que Cristo le quería decir a Pedro, a sus apóstoles y a nosotros. Un segundo punto dice: ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino? Para comprender por qué Jesús le dijo a Pedro esto,
es necesario entender que Pedro, por revelación de Dios, le dijo que él era el Cristo. Y ahí vayámonos a Mateo 16:15. Aleluya. Mateo 16:15 al 17. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús les estaba preguntando a sus discípulos. Y miren lo que respondían sus discípulos. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres. Veámoslo desde antes para que entiendan que ellos no reconocían que era el Cristo de la gloria. Veámoslo desde el versículo 10. Veámoslo desde el 10. Desde el 10 lo leemos. Dice: ni de los 7 panes no, creo que desde el 13, leámoslo desde el 13 para que entendamos todo el contexto. Dice, el 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, ahí nuestro Señor Jesucristo dice que a Él le dio las llaves del reino de los cielos. A Él le entregó esa autoridad. Las llaves del reino de los cielos quiere decir que era una autoridad que el Señor le entregaba a Pedro. Porque vio que Pedro era guiado por el Espíritu Santo. Él miró que Pedro era guiado por Dios. Dice: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Pedro dice que Dios, Jesucristo, le entrega esa autoridad. Las llaves significan autoridad. Las llaves abrirían puertas a los perdidos. La llave de la predicación del Evangelio. Cuando Pedro comienza a predicar el Evangelio, muchos de ellos se convirtieron a Cristo y muchos de ellos alcanzaron la salvación. Y de ahí en adelante los discípulos que venían detrás de Pedro comenzaron a predicar la palabra. Por eso le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves abrirían no solamente a los perdidos, sino a todas las personas que quisieran entrar en el reino de los cielos, a todos aquellos que quisieran conocer de Dios. Iban a hacer esas puertas abiertas por medio de la predicación del Evangelio. Aleluya. Dice que Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, lo que significa que Pedro recibió la autoridad divina, la autoridad de Dios, de allá del cielo, la autoridad para revelar. Porque recordemos que en el tiempo cuando Cristo estuvo acá en la tierra, todavía el Señor Dios Padre le revelaba a sus discípulos, le revelaba a los apóstoles, y ellos escribían la palabra, lo que tenía que quedar escrito aquí. Ellos escribían porque toda esta palabra era inspirada por el Espíritu Santo, y por eso le reveló a Pedro y a las personas el camino de Dios por medio de la predicación. Por eso Pedro tenía que predicar la palabra, predicarles a todos aquellos al que el Señor le mandara que predicase. Por eso tenemos que entender la palabra correctamente. Y es importante entender que un tercer punto es atar y desatar. Y vamos a entender qué quiere decir el Señor con esta palabra. Miremos en Mateo 16:19. Ahí donde estamos dice:
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le dice a Pedro que su confesión vino del Padre, lo que Pedro decía venía del Padre que está en los cielos, y le da a Pedro, nuestro Señor Jesucristo le da a Pedro y a los apóstoles, porque Pedro estaba, Jesús le entrega a Pedro, pero también a los apóstoles, la autorización para representar a Dios aquí en la tierra, atando y desatando. Pero miremos qué quiere decir atar y qué quiere decir desatar. Miremos estos dos términos para que entendamos lo correcto que debemos hacer. Y en el diccionario normal dice atar es unir o sujetar algo, dejar sin libertad. En otras palabras, prohibir. Atar es prohibir. La palabra atar es prohibir. La palabra desatar es soltar o dejar libre, lo que significa permitir. Lo estamos aprendiendo, mis amados, estamos aprendiendo estas enseñanzas. Dice, en la literatura rabínica, los términos atar y desatar se refieren a lo que estaba prohibido y a lo que estaba permitido. Lo que se prohibía y lo que se permitía. En otras palabras, Pedro y por consiguiente todos los apóstoles tendrían la autoridad para juzgar en la tierra quién debía ser reconocido dentro del reino de Dios y quién no, por sus acciones, por las acciones. Y vayamos nuevamente al texto 19, dice, en la última parte dice, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra se la dijo a Pedro. Todo lo que esto se refiere a juicios que Pedro haría en cuanto a las acciones permitidas y a las acciones prohibidas. Entonces Jesús, y vamos a mirar un ejemplo de un juicio acerca de atar y desatar las acciones de un hermano que pecó. Miremos Mateo 18, 15 al 19. Aleluya. Mateo 18, 15 al 19. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y vamos a entender cuando el Señor le dice y le da esta enseñanza. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ahí en el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, se refiere a las cosas que no son permitidas, o sea que son prohibidas. Ya sabemos que desatar es lo que sí es permitido, y esto significa que lo que es atado o prohibido en la tierra ya ha sido prohibido en el cielo. Por eso el Señor le da esta responsabilidad a los apóstoles, les da esta autoridad a Pedro y a los apóstoles, a que ellos determinaran qué cosas eran permitidas y qué cosas eran prohibidas. Y por eso les da este ejemplo. Dice que si un hermano peca, dice, ve y tú repréndele a solas. Si él, porque él les estaba diciendo a los apóstoles, si él se arrepiente, has ganado a un hermano. Pero si
si no se arrepiente, dice que ve con 2 o 3 testigos, y si no se arrepiente, dice que tenlo por publicano, o sea, no por hermano. Pero dice, el Señor le daba esta autorización a los discípulos para que ellos aprobaran, y por eso Dios respaldaría las decisiones que ellos tomarían, los discípulos. Por eso el Señor les daría ese sello que era permitido y que era prohibido. Por eso tenemos que entender la palabra correctamente, y recordemos que no es para atar demonios, no es para atar cosas que Dios no nos ha mandado. Era atar significaba que era algo prohibido, una acción prohibida. Y por eso tenemos que entender y desatar. Desatar es algo que es permitido, y los apóstoles tuvieron esa autorización de parte de Dios para que ellos juzgaran qué situaciones eran prohibidas y qué situaciones eran permitidas, y quedaran acá escritas en la Biblia. El Señor les ponía el sello de que era correcto, porque el Señor sabía que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo y que ellos no iban a hablar por sus propias palabras humanas. Por eso el Señor les dejó esta palabra. Y recordemos que también en la literatura rabínica esos términos eran eso, prohibido y permitido. Y por eso tenemos que escudriñar y entender lo que el Señor quiere decir. Entonces, atar y desatar es completamente diferente a lo que nos han enseñado durante tantos años. Ustedes mismos pueden ir y buscar las palabras que significa atar y qué significa desatar, y ustedes mismos pueden estudiarlo, y ustedes mismos van a reconocer y van a decir: Dios mío, cuántos años equivocada y equivocado. Y es ahí donde tenemos que entender la palabra de una manera correcta. Y vamos a mirar el cuarto punto, que es también muy importante muchas veces. Por eso es lindo cuando nosotros venimos y entendemos la doctrina de una manera correcta, porque completamente cambiamos de visión y entendemos lo que el Señor quería decir. Y quiero que el cuarto punto le pongamos bien atención, porque aún muchas veces nosotros, creo que todos, hemos estado equivocadas en este texto, equivocados. Dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, de acuerdo en la tierra acerca de algo. Vamos a mirar Mateo 18, 19 y 20. Amén. Dice Mateo 18, 19 y 20, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero miren, mis amados, miremos el contexto a que se está refiriendo el Señor. Miremos lo que acabamos de leer, que había, y Dios y Jesucristo les daba a los apóstoles un ejemplo si un hermano pecare. Recordemos que decía que más si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres, estoy en el 17, versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y aquí les está diciendo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando completamente de un caso como este. Acá está hablando completamente, porque este pasaje ha sido mal interpretado. Porque siempre creíamos que teníamos que reunirnos 2 o 3 para que el Señor escuchara nuestra oración. Y no, mi amado, no es así. No necesitamos, porque somos hijos de Dios, no necesitamos estar 2 o 3 para que Dios nos escuche. Dios nos escucha si estamos solitos. Amén.
Aleluya. Él no se refiere a eso. El Señor se refiere aquí a esta palabra. Dice que si, dice de cierto, porque dice que si Él oyere, has ganado a un hermano. O sea, has sido desatado. En la tierra has sido desatado. En la tierra has sido perdonado. En el cielo también. Pero si no lo oyere al hermano y no oyere a la iglesia, será atado, o sea, está siendo algo prohibido. Sus acciones están siendo prohibidas en la tierra como también en el cielo. A eso se refiere, mi amado hermano y mi amada hermana. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A eso se refiere. A eso se refiere el Señor cuando nos da estas hermosas enseñanzas. Tenemos que aprender a entender la palabra de verdad. Por eso dice, otra vez, nuevamente dice Cristo, otra vez os digo en el versículo 19, vuélvanlo a leer, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acá está hablando de dos partes. Si dos de vosotros, si el hermano que pecó se arrepiente, dice, acerca si se pusieren de acuerdo de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, reunidos, congregados quiere decir reunidos, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es eso lo que quiere decir la palabra. Aquí, esta palabra hermosa dice, este ejemplo se refiere a la disciplina. Es un ejemplo que el Señor le dio a sus apóstoles y también nos lo da a nosotros. Dice, es un ejemplo que se refiere a la disciplina de la iglesia. Si un hermano peca y no se arrepiente, entonces quedarían sus acciones atadas, prohibidas. Si el hermano no se arrepintiera, y el tal hermano estaría en pecado. Si no se arrepintiera, iría a condenación, no sería perdonado. Es importante entender estas palabras, pero también si el hermano que pecó se arrepiente, entonces sus acciones quedarían permitidas aquí en la tierra, desatadas, permitidas aquí en la tierra como allá en el cielo, aleluya. Y entonces el hermano sería perdonado en la tierra como en el cielo. A eso se refiere cuando el Señor dijo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Y cuando dice, si hubieren dos o tres congregados, dice, porque donde están dos o tres congregados, dos o tres partes que se confrontan, dos o tres partes, porque es importante entender que todo esto es una promesa para que la iglesia pida sabiduría y restauración por las personas que pecan, para que se arrepientan. Recordemos que el Señor le da la autoridad a los apóstoles para juzgar todas estas cosas que era permitido y que era prohibido. El Señor les da esta enseñanza y les enseña todo el tiempo, y todo lo que atares, todo lo que permitas en la tierra, yo lo voy a permitir en el cielo, porque tendrán mi sello. Y todo lo que no permitan ustedes acá en la tierra, yo tampoco lo voy a permitir en el cielo, porque es el sello. Ellos serán guiados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender esta hermosa palabra y esta enseñanza. Por eso nunca debemos de sacar el texto del contexto, porque cometeríamos un error. Estaríamos transgiversando la palabra. El Señor no nos manda a atar demonios, no. Él nunca nos manda a atar, ni mucho menos a desatar bendiciones, no. Si tenemos el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y el Espíritu Santo, si está dentro de mí, ningún demonio se va a meter a mi vida, porque cuando no tengo el Espíritu Santo quiere decir que necesito arrepentirme y pedirle perdón a Dios para que el Espíritu Santo venga y viva dentro de mí. Ningún demonio podrá entrar a mí, aleluya. Eso quiero que lo entiendan, aleluya. Por eso, mis amados, por eso el Señor
Ahora nosotros como cristianos debemos juzgar, pero según la palabra, no según nosotros. Juzgar qué es correcto, qué es permitido. O sea, podemos desatar. No necesitamos decir desato, sino qué es correcto, qué es permitido y qué no es correcto, o sea, qué es prohibido, o sea, qué es atado. Por eso tenemos que tener la palabra, juzgar, pero por la palabra, no por nosotros. Si la palabra dice que algo no es correcto, tenemos que enseñarlo. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y por eso en ese tiempo eran los apóstoles y nos dejaron la palabra escrita. Ahora somos nosotros la iglesia, pero con la palabra. Con la palabra que quedó escrita tenemos que enseñarle a otros la palabra de verdad. Todo esto tiene una autoridad de parte de Dios del cielo. Y quiero que veamos Juan 20, 21 y 22. Aleluya. Aleluya, dice. Entonces, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, nuevamente a los discípulos, nuevamente a los apóstoles. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Nuevamente a los apóstoles les dio el toque, el Espíritu Santo les dio el poder a ellos, a los discípulos. Por eso les dice ahí en el versículo 21, como me envió el Padre, así yo os envío. Esto indica que comisionó a los apóstoles para realizar la obra de Dios. Los comisionó, la obra de Dios que hasta ahora, de hoy en día, la tenemos escrita aquí en la palabra. Por eso no hay más revelaciones, la revelación completa está aquí. La palabra, el canon bíblico está aquí. Antiguo Testamento, profetas, Nuevo Testamento, apóstoles, siendo todos Cristo mismo. Por eso no hay más revelaciones, por eso no hay más profecía. La profecía más segura es la palabra. Y si se sale de aquí, y si de pronto algunos dicen Dios me está revelando, entonces la Biblia está incompleta, habría que ponerle más, porque todavía necesitamos completar la palabra. Por eso tenemos que entender la palabra de una manera correcta, no transgiversemos la palabra. El versículo 22 dice, recibid el Espíritu Santo. Dice, habiendo dicho esto, dijo nuestro Señor Jesucristo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué recibid el Espíritu Santo? Porque este ministerio requería del poder de Dios. Requería tener ese poder de Dios para que ellos pudieran hacer esa obra que hicieron los apóstoles. Dice que esta referencia es para la preparación especial de los apóstoles, para la preparación especial de ellos, para que quedara escrita su palabra como debía ser, sin quitarle ni ponerle, sino como el Espíritu Santo les daba que ellos dieran. Y por eso dice, ya que iban a convertirse en la base de la iglesia en Pentecostés, era necesario, porque todavía, recordemos que el Espíritu Santo vino, o sea, el día de Pentecostés, ese día vino el derramamiento del Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés fue cuando comenzaron todos y sintieron la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y es hermoso. Nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero con la palabra, no con experiencias personales, ni mucho menos con sentires,
porque la palabra no es por sentires, porque el sentimiento y los sentires hoy amamos, mañana odiamos. Nosotros como humanos somos emocionalistas, pero nosotros la palabra es por convicción. La palabra es por una verdadera convicción, porque creo aunque no veo. No importa si no veo, yo creo que hay un Dios verdadero. Yo creo en su palabra aunque no lo vea. Aleluya. Eso era lo que nuestro Señor Jesucristo quería enseñarle a sus discípulos. Dice que en Pentecostés el Espíritu unificó a los creyentes en un solo cuerpo y los fortaleció para testificar de Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Necesitamos solo es predicar la palabra para que todo aquel que en él crea no se pierda y reciba a Cristo, porque le cree sin verlo, no porque lo sienta, ni porque le hable, ni porque lo vea, no, sin ver. Por eso dice que la fe dice que la fe no se ve, la fe no se ve, y eso es fe, porque cuando se ve no es fe. Y es importante, y quiero darle una conclusión a esta enseñanza. Como conclusión, vayámonos a Juan 20, 23, aleluya. Juan 20, 23. Aleluya. Dice a quienes, y voy a leerlo nuevamente, lo que habíamos leído, pero lo voy a leer para que lo entiendan más. Desde el versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Recordemos que les dijo a los discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieses les son retenidos. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. Una vez más, ¿a quienes? Remitir y retener. Vamos a saber qué es retener y qué es remitir. Remitir es perdonar, liberar, alzar una pena. Remitir quiere decir perdonar los pecados. Retener es conservar, guardar, conservar los pecados. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos: a quienes remitiereis los pecados, quiso decir: a quienes perdonaren los pecados, les serán perdonados. Si se los perdona aquí, les serán perdonados allá. Y a quienes retuviereis, todos aquellos que no se quieren arrepentir y siguen con su pecado y lo guardan, no les serán perdonados. Pero cuidado, que esto no quiere decir que los apóstoles tenían el poder de perdonar pecados. No, ni la iglesia tampoco, no. Esto quiere, porque sabemos que solo Dios es el que perdona. Esto quería decir fundamentalmente que Jesús estaba dándole la responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el Evangelio. Teníamos, y le decía a los apóstoles que predicaran para que los que reconocieran al Señor pudieran ser perdonados. Era esa responsabilidad que Jesús estaba dejando en sus apóstoles, y por consiguiente para que quedara escrito, y nos está dejando a nosotros. Por eso no es que nosotros ni los apóstoles perdonaran pecados. El Señor les dio la oportunidad a los apóstoles de que juzgaran qué cosas eran permitidas y qué cosas no eran permitidas, o que eran prohibidas. Entonces Pedro tenía la autoridad junto con sus apóstoles para escribir lo que Dios le iba revelando, y ellos poder determinar qué era prohibido y qué era permitido. Por eso, cuando nosotros vayamos a esos textos, recordémoslo. Tenemos que leer siempre qué era lo que el Señor estaba queriendo decir. Por eso es importante leer todo el texto para entenderlo y no salirnos de ahí. Por eso también a nosotros el Señor nos dejó escrita la palabra,
para que nos edifiquemos unos a otros, para que aprendamos, para que cada día crezcamos más en el Señor, en espíritu. Y por eso, cuando nosotros nos digan, ato, desato, no puedo atar ni desatar porque ya todo está aquí en la palabra escrito. Lo que tengo es que cada día santificarme más. Lo que tengo para muchas personas dicen, y yo he escuchado personas que dicen que es que están endemoniados y que tienen algo que los atormenta. Lo que tienen es que arrepentirse para que el Espíritu Santo llegue y entre a sus vidas y todo eso se vaya. Eso es lo que tiene que hacer la persona cuando verdaderamente siente que está lejos de Dios. No es reprender, ni atar, ni desatar, ni echar fuera demonios, no. Es santificarnos, es primeramente reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer nuestro pecado, confesarlo, apartarnos, porque en ese momento recibimos el Espíritu Santo y entonces ya el Espíritu Santo comienza a hacer una obra dentro de nosotros. Ya ningún demonio podrá venir a atormentarnos porque no tiene poder. No tiene poder porque el Espíritu de Dios vive dentro de mí. Y ningún el diablo podrá meterse donde el Espíritu de Dios está, porque donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Quiero que se pongan sobre sus pies. Démosle gracias a Dios por esta palabra, esta enseñanza. Aleluya. Para que cada uno de ustedes la tengan guardada en su corazón. Aleluya. Y podamos aprender lo que el Señor nos enseñaba o le enseñaba a sus discípulos. Aleluya. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, Padre. Porque tu palabra es verdad, mi Rey. Porque tú eres bueno, mi Rey precioso, y porque tu palabra es la verdad absoluta, mi Rey. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría de entender, Dios, que tú quieres cada día edificarnos, Dios. Edificar a tu iglesia, a tus hijos, para que cada día nos direccionemos más delante de ti y podamos cada día hacer más tu voluntad. Padre, por favor, quita de nosotros, Dios mío, lo que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón guardado, que no era tuyo, Padre, y que nos alejaba de ti, Padre. Muchas veces sin darnos cuenta, Señor, por la ignorancia de nuestro corazón. Muchas veces en nuestro corazón entró el misticismo. Fuimos místicos, Señor, y no verdaderamente hijos tuyos que te buscamos en espíritu y en verdad. Creíamos cualquier cosa que nos enseñaban, Dios. Padre, pero te damos gracias, Señor, por esta mañana, porque tú nos abres nuestro corazón, nos abres nuestra mente para entender, Dios, lo que tú nos enseñas, Dios mío, de una manera correcta, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, Señor. Gracias, Dios. Queremos adorarte, Señor. Gracias, Dios. Cada día queremos vivir, Dios mío, conforme a tu voluntad, Dios. Sí, Señor, tú eres santo, santo. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Así es. No hay otro. Aleluya, no hay otro. No hay otro, Padre. Tú eres ese gran yo soy. Gracias, Señor. Quieres estar cerca de tu corazón. Sí, Padre, queremos estar cerca de ti. Escuchar tu
pesar de nuestros errores, estás ahí. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios de poder. Ayúdanos, Dios. Eres el Rey. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. La presencia y el poder. Mencionar el nombre del Rey de Reyes, ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese gran yo soy. No hay otro como tú, no hay otro que nos ame más que tú, Señor. No hay otro que entregara su vida por nosotros, Señor. Padre, aún sin merecerlo, Señor, tú lo entregaste todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos esa sabiduría para entender tus propósitos en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Ayúdanos a santificarnos cada día más. Ayúdanos a entender, Señor, Padre, porque necesitamos ser llenos cada día más de ti, Señor, para poder cumplir, Dios mío, el propósito por el cual estamos en esta tierra, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Entregamos, Señor, este momento en tus manos, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, esta enseñanza, Dios, que es tu palabra, Dios, haya quedado guardada en nuestros corazones, Señor. Y que seamos cada día más hijos y más obedientes, Señor. Obedientes a ti, Señor. Que seamos aprobados, Señor, como dice tu palabra, como obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor, sino que usamos la palabra con precisión, que usamos la palabra con exactitud, Señor. Muchas gracias, Padre. A ti te adoramos y te honramos y te damos todo honor, Señor. Te damos toda gloria por los siglos de los siglos.